Bien, me ha ido bien.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches con cada uno de ustedes nuevamente. Bienvenidos a la segunda sesión de esta clase gratuita que vamos a estar compartiendo. Nada, simplemente darles la bienvenida nuevamente
Y cualquier duda, cualquier consulta, recuerden que el grupo va a estar habilitado. Ya saben que el tema de los certificados. Ah, es un punto muy importante. Quienes me han estado consultando por ahí de manera interna, se les va a estar respondiendo, no se preocupen, ¿sí? Para que puedan hacer el abono de lo que es su certificación. Ya les voy a estar contestando por interno. De igual manera, al finalizar, les voy a hacer un breve resumen y poder indicarles también sobre lo que también me han estado consultando, que es el tema de los diplomados. Bien, sin más que decir, licenciada Ana, la sala es toda suya. Lo dejo para que puedan disfrutar de esta gran clase el día de hoy. Perfecto, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra segunda clase. Recordemos que cualquier duda que ustedes tengan pueden escribir por el chat o tener la opción de levantar el icono de la manito para poder hacer sus intervenciones, ¿ya? Y cualquier duda que ustedes tengan. Recordemos un poco lo que hemos ido viendo en la clase anterior. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran esos elementos básicos que habíamos mencionado desde la terapia cognitivo-conductual? A ver, menciónenlo ahí por el chat si recuerdan cuáles eran esos 6 elementos. 6 elementos eran. A ver. Uno era situación, el otro. Muy bien, Escobar. ¿Qué más? Vamos, chicos, recordemos un poco la clase pasada porque hoy es la continuación y necesitamos tener información de lo que hemos visto en la clase anterior. A ver, situación, ¿qué más? Era justo lo que vamos a tocar hoy. Hoy día nos toca hablar sobre técnicas cognitivas, ¿no es cierto? Entonces, el segundo elemento, ¿cuál era? A ver, ¿qué dicen por aquí, por el chat? Pensamiento, ¿no? Los componentes cognitivos. Muy bien, Luis. Muy bien, Irma. De ahí venía, ¿no es cierto?, nuestro tema que vendría a ser el tercer elemento. ¿Cuál era ese tercer elemento, chicos? Muy bien, emoción, ¿no? Y tomar en consideración que las emociones, ¿no es cierto?, no son malas ni buenas, sino que todo va a variar dependiendo la intensidad de la emoción. Entonces, cuando nosotros preguntamos a nuestros pacientes digamos, qué ansiedad está teniendo, tenemos que saber la intensidad de la ansiedad, ¿no? Porque para un paciente, ¿no?, que está percibiendo algo de su entorno, puede ser de repente una ansiedad de un 10 de 10, puede ser para otro un 8 de 10, para otro en ese mismo contexto puede ser de repente un 5 de 10, es decir, intermedio, ¿no? Avanzado, o sea, muy, diríamos, muy ansioso, ¿no? Que puede generar diferentes características, ¿no? Muy bien, Díaz. Díaz aquí nos comenta el otro elemento conductual, que es la tercera clase que vamos a hablar. En nuestra tercera clase vamos a hablar de las técnicas conductuales, ¿no? Que vamos a utilizar para la intervención, justamente, estrategias de intervenciones en ansiedad, trastornos de ansiedad, ¿no? Hay técnicas específicas a nivel conductual. ¿Cuál es el otro elemento? Había otro elemento que nosotros no podíamos tener control. Muy bien, las reacciones fisiológicas, excelente, estudiantes. Y luego, ¿no es cierto?, venía otro elemento más, ¿no?, por la cual casi los pacientes acuden a atención recién cuando llega ese elemento, cuando se ve afectada. Exacto, las consecuencias, ¿no? Las consecuencias. Cuando ya ven afectadas sus diferentes áreas de su vida cotidiana, ahí recién muchas veces los pacientes empiezan a acudir a las sesiones, ¿no? Cuando en realidad, por ahí Escobar lo menciona, ¿no? Es importante gestionar las emociones y sobre todo cuando hablamos de ansiedad intensificada, cuando hablamos de trastornos de ansiedad, porque hay una gran variedad de trastornos de ansiedad, que eso lo vamos a ver, digamos, a detalle cuando veamos el tema del diplomado. Ahí vemos a detalle cada uno de los tipos de trastornos, ¿no? Y cómo hacer las intervenciones de manera más específica, ¿no? Pero hoy estamos hablando un poco más general para que un poquito se puedan ir empapando, ¿no?, de ello. Ya que hemos mencionado y refrescado los elementos, vamos a ver a continuación un video y ustedes lo que van a hacer es identificar esos elementos
que hemos trabajado la clase pasada en el video. ¿Ya? Van a identificar esos 6 elementos. El personaje principal, porque hay 2 personajes, el personaje principal es el señor, es una persona adulta. ¿Ya? Entonces, ustedes ven el video y luego, después de haber terminado de ver el video, comentan cuáles serían los 6 elementos. ¿Ya? A ver, vamos a ver acá. Voy a compartir pantalla y a ver, me avisan si se ve la pantalla completa en grande. Me confirman, hay una manito de bien, una manito de que sí. ¿Se ve en grande? Es un video. Ya, perfecto, gracias. Jessica. A ver, vamos a ver acá. Empezamos. Prestemos atención al video y recuerden que a quien vamos a analizar, en este caso, esos 6 elementos: situación, pensamiento, cogniciones, emociones, reacciones fisiológicas, conductas y consecuencias, va a ser, diríamos, el adulto, el señor, ¿no? Va a ser, diríamos, el personaje. Así que prestemos mucha atención al video. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los 3 lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Contención el día empieza, no te quedes en la meta, pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor autocada y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. No las tragarán y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Atención a acumular para alcanzar por fin tú. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de 2 actitudes que le aseguren la supervivencia: pelear o escapar. En cualquiera de los 2 casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad, como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico.
Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre. Y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí, su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo.
Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Listo, chicos. A ver, vamos, ya que hemos visto el video, ¿no es cierto? Ahora vamos a analizar cuáles son esos 6 elementos básicos que nosotros hemos encontrado en el video. ¿En qué situación se dio? A ver, escribamos por el chat. Si quiere, alguien puede activar su audio de manera ordenada, claro está, levantando la mano. Muy bien, Brian. Excelente. En el trabajo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué cogniciones tenía este señor? Cogniciones, recordemos, cogniciones vienen a ser pensamientos. A ver, por ahí, Irma. Muy buenas noches, Irma. Puedes activar tu audio. Irma Arista, ¿no? Irma Arista, te escuchamos. A ver. Parece que hay problemas ahí con el audio de Irma. Si no, Irma, escríbelo ahí por el chat. Pero ahí, acá nos menciona, por ejemplo, Escobar. Nos dice, tenía que lograr metas, ¿no? Había tensión. Bueno, tensión, ¿no? Es más que todo una reacción fisiológica, ¿no? Recordemos eso. Él sentía que debía ser el mejor, ¿no es cierto? Sí, había una de las frases que él utilizó, ¿no? Yo debo ser el mejor, ¿no? Y habían pensamientos, ¿no? Ay, muy bien, Luis. Habían pensamientos irracionales, ¿no? En cuanto a lo que diríamos, su jefe, ¿no? Le estaba justamente, ¿no? Como que no le devolvió el saludo, ¿no? Y ante eso, él tuvo un montón de pensamientos ahí de maneras, diríamos, automáticas, pensamientos irracionales, ¿no? Y estos pensamientos irracionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí mencionaba, presión de la manutención de la familia, el llegar puntual al trabajo, exacto, esas son las condiciones que él tenía, ¿no es cierto? Que lo iban a echar del trabajo, muy bien, chicos, que su jefe estaba molesto, ¿no es cierto? Es una interpretación de pensamiento, ¿no? Digamos, de personalización, es un pensamiento irracional, y lo despediría, ¿no? Que lo iban a votar, el jefe, ¿no? Muy bien, chicos. Tenía ganas de renunciar, ¿no? Hasta pensaba entre sus condiciones, voy a renunciar, ¿no? Una de ellas. Ahora, ¿qué emoción tenía? Porque vimos al inicio del video, ¿no es cierto? Al inicio del video hablaron sobre el tema de los animales, la diferencia con, diríamos, con las personas, ¿no? Los animales tienen miedo y es natural ante una situación de peligro, ¿no es cierto? Una situación real de peligro, es natural que todos en algún momento podamos tener miedo. Pero en el caso de él, ¿no? De él en la primera situación, cuando estaba cruzando la pista, ahí era un miedo. Era un miedo porque en realidad lo que estaba ocurriendo era una situación real debido a muerte y que luego se tranquilizó y se regularizó y continuó normal. Pero ¿qué pasó con la situación del trabajo? En el trabajo hay diferencia de la situación que estuvo diríamos, caminando por la calle y el carro casi lo atropella, ¿no? Es una situación de miedo bien intensa. Pero en el otro caso, ahí es ansiedad, estudiantes. Ahí es ansiedad porque no está ocurriendo una situación real, diríamos, de justamente de peligro. Entonces, esa es la diferencia entre el miedo y la ansiedad. La ansiedad no es una situación real de peligro, sino es más producto de nuestra característica de imaginación que tenemos nosotros, y es ahí donde los pacientes piensan, ¿y si me despiden? No, mejor yo me voy del trabajo, como lo decía el señor, ¿no es cierto? Entonces, vimos que aquí una de las características emocionales es justamente la ansiedad. Más o menos considerando las consecuencias que tenía,
¿Qué rango, diríamos, de intensidad de ansiedad le pondrían ustedes, por ejemplo? ¿No? ¿Qué rango le pondrían? Del 1 al 10, y considerando, porque lo usual es preguntar al paciente, ¿no? Pero en este caso ya no se puede porque es un video, pero sí vemos consecuencias, vemos que ya prácticamente se termina como en el hospital, tiene características donde diríamos, los jugos gástricos, ¿no? Que se pueden, y tiene consecuencias de estrés. El estrés, ojo estudiantes, no es una emoción, el estrés es una consecuencia, ¿no es cierto?, de justamente la ansiedad, ¿ya? Entonces sí, podría ser, por ejemplo, una ansiedad intensificada en este caso. Entonces estamos hablando entre un rango entre un 8 o un 9, ¿no? O un 10 de 10, por ejemplo. Muy bien, Irma, muy bien, Elba, excelente, muy bien, Génesis. Entonces, estamos hablando que la emoción es como de un 9 de 10 o un 8 de 10, ¿no? Ahora, ¿qué conductas tuvo este señor? ¿No? ¿Cuáles fueron sus conductas? A ver, vamos a ver acá. ¿Qué hizo cuando tenía esta ansiedad? ¿Cuáles fueron esas acciones que él hizo? Caminaba de aquí para allá, de un lado para otro. Muy bien, ya, esa es una de las conductas, muy bien. Fumar, otra conducta, muy bien, ¿no es cierto? Ajá, a ver. Exacto, sentarse en el sillón, querer renunciar. No, bueno, querer renunciar es más es una cognición. Quiero renunciar, es una cognición, ¿ya? Pero muy buena la intervención ahí, Luis, porque sí, había que diferenciar lo que es una cognición de un pensamiento, ¿no? Tomar café, exacto. Una conducta, recuerden que es una acción, es lo que ejecuta. Por ejemplo, ahorita mi conducta es hablar, ¿no? Si me toco el cabello, mi conducta sería tocar el cabello. Es una acción. Llorar es una acción también. Entonces, en este caso sería, ¿no?, lo que ustedes han referido, tomar café, sentarse en el sillón, caminar de un lado a otro, ¿no? Esas son las conductas de este paciente, ¿no? Ahora, ¿qué reacciones fisiológicas podríamos percibir en este paciente? Porque en este paciente tuvo un momento que se agarró el cuello, ¿no? La corbata empezó a hacer así, moverse de un lado para otro. Muy bien, Irma, muy bien. Tenía sudoración. ¿Qué más tenía este paciente? Porque había algo cuando se sentó y algo, exacto, muy bien. Fatiga, aceleración del corazón tenía este paciente, ¿no? Ahí ya vamos descubriendo los elementos. ¿Y qué consecuencias finalmente él tuvo ante esta situación? ¿No? Muy bien, en las reacciones fisiológicas, sofocamiento, fatiga, taquicardia, muy bien. Muy bien, Juana. Y en este caso, ¿qué consecuencias? Exacto, ¿no? Hablamos de consecuencias fisiológicas que podrían estar dándose, ¿no? La gastritis, eh, el estrés, el insomnio, muy bien, Juana, ¿no es cierto? Entonces, estábamos hablando de las consecuencias que se pueden dar, ¿no es cierto? Cuando nosotros analizamos, diríamos, todas las características que se dan durante el proceso de ansiedad del paciente, ¿no? Muy bien. Excelente, estudiantes. Ya que hemos refrescado, ¿no?, lo que hemos hablado en la clase pasada, ahora vamos a continuar con la parte de que nos toca hoy día, que es correspondiente a las técnicas de intervención cognitivas para pacientes con ansiedad y pacientes que son adultos. Vamos a ver acá. Voy a volver a compartir. A ver. Listo. Vamos a ver. Voy a poner en grande, que me sale mal. Muchas veces sale aquí en formato pequeño. Ahora sí.
Entonces, ya que hemos refrescado que sí es muy importante tomar en cuenta, por eso les puse el video, porque tenemos que saber, tener bien claro cuáles son esos elementos para poder hacer una intervención. Tenemos que hacer un buen análisis funcional y estos elementos son parte de un análisis funcional, ¿ya? Entonces, continuamos. Las técnicas cognitivas, ¿no? Hoy día vamos a hablar de estos tres tópicos. Uno, vamos a hablar de las técnicas de reestructuración cognitiva. Otro, vamos a hablar de las técnicas basadas en la imaginación, que también son técnicas que se utilizan durante la intervención, diríamos, a nivel de ansiedad. Y luego vamos a hacer la aplicación de un caso, ¿no? Entonces, este es, diríamos, nuestro índice de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, como técnicas de reestructuración cognitiva, ¿no es cierto? Lo primero que nosotros tenemos que saber es identificar los pensamientos distorsionados, la clasificación de los pensamientos distorsionados, ¿no? Existe una gran variedad de pensamientos distorsionados. Entonces, verlos ahorita tendríamos que, nos demoraríamos un poco más en ese tema porque son varios tipos de pensamiento distorsionados, ¿no? Pero sí hay que analizar, ¿no? Ya que hemos desglosado los 6 elementos, luego tenemos que analizar qué tipo de pensamiento distorsionado tiene el paciente, ¿no? Reconocer ese patrón que se está dando en el paciente a nivel cognitivo, ¿no? Y que es un patrón de pensamiento disfuncional, que no le ayuda en sus actividades de su vida cotidiana, que trae consecuencias como estrés, como es el caso de este paciente, ¿no? Que puede traer consecuencias fisiológicas como una gastritis, ¿no? Que puede traer de repente otras características a nivel de socialización, a nivel laboral, hasta diríamos quedarse sin trabajo, producto también de una ansiedad muy intensificada. Entonces, para ello, ¿no es cierto? Lo que vamos a utilizar son los registros de pensamiento. Cuando trabajamos con los pacientes, tenemos que hacer un registro de qué es lo que está pensando ese paciente, ¿no? ¿Qué características de pensamientos tienden a ser más recurrentes en ese paciente que están dentro diríamos, de los tipos de pensamientos distorsionados e irracionales, ¿no? Y distinguir entre ellos y opciones, ¿no? Que pueden haber dado, diríamos, al momento de interpretar, ¿no? Diríamos de manera subjetiva, ¿no? El paciente, ¿no? Para luego, ¿no? Generar lo que es la reestructuración cognitiva que vamos a ver más adelante. Entonces, estos son los pasos que diríamos tenemos que empezar a iniciar, ¿no? El primero es el reconocimiento de los patrones disfuncionales que tiene el paciente, es decir, las cogniciones, y para hacer ese reconocimiento, porque cada paciente, recuerden, cuando nosotros analizamos, si bien es cierto, todos pueden tener, todos van a ver el tema de que existen los 6 elementos, pero la diferencia está en cada paciente es único. Cada paciente ante una situación puede tener diferentes cogniciones que pueden tener una ansiedad de un 10 de 10, por ejemplo. Entonces tenemos que identificar, ¿no? Y una de las herramientas para identificar los pensamientos distorsionados es justamente, aquí tengo un ejemplo, de hacer un registro de pensamientos distorsionados. ¿Cómo se trabaja esto con los pacientes? Cuando nosotros tenemos a los pacientes, ¿no es cierto? Primero, nosotros, este registro lo vamos a hacer nosotros, de manera como terapeutas lo vamos a realizar. Vamos a realizarlo en sesión. Cada vez que él venga, nosotros vamos a ir anotando, ¿no? Las características, en qué situaciones se dan, qué emoción tiene, qué pensamiento automático aparece, qué respuesta fisiológica, qué conductas aparece y qué consecuencias o resultados tiene, ¿no? Pero ya, conforme vamos avanzando, recuerden que nosotros desde nuestro enfoque cognitivo-conductual brindamos tareas para casa, ¿no? Entonces, este registro, así como lo hemos trabajado en sesión con el paciente, luego, esto dejamos al paciente como actividad. Ojo. Entonces, este es, diríamos, un registro de pensamientos que podemos imprimir y dejar al paciente para que él lo pueda desarrollar. Pero para que él lo pueda desarrollar, primero se tiene que haber desarrollado en la sesión,
con el paciente. Si no lo hemos desarrollado en la sesión con el paciente es más probable que cuando rellene, ¿no es cierto?, este registro, va a combinar todo, ¿no? Va a combinar que es un pensamiento, va a combinar de repente con una emoción, lo va a combinar de repente con una situación. Entonces, primero tenemos que trabajarlo, diríamos, en sesión, para que él pueda identificar las diferencias que existen entre una situación, pensamiento, emoción, conducta, razones fisiológicas y consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, el paciente lo va a rellenar de una manera inadecuada y tampoco es simplemente dar la actividad por dar. Tenemos que enseñar al paciente. Muchas veces, como les digo, dentro de este enfoque del TCC, nosotros hacemos bastante psicoeducación porque lo que nosotros buscamos es la autonomía del paciente, diríamos a largo plazo, para evitar recaídas. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay fecha, ¿no? Porque recuerden, el paciente va a asistir 1 o a 2 veces por semana. El resto del tiempo va a estar, diríamos, en su trabajo, va a estar con su familia, va a estar de repente en el área de socialización, en el área de juego, diversión, pero donde aparecen de repente justamente los síntomas intensificados de la emoción de ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el paciente? El paciente va a registrar. Fecha hoy, lunes, ¿no es cierto? Supongamos, va a poner aquí lunes, ¿qué situación? ¿No? Cuando estaba trabajando, pensé, mi jefe me va a despedir, tuve una emoción de ansiedad de 10 de 10, ¿no? Conducta, traté de pararme y salir diríamos, del trabajo, pero luego volví y regresé a sentarme, ¿no? Reacciones fisiológicas, sudoración, la aceleración del corazón, consecuencias, ese día tuve tensión muscular, ¿no? Y tenía dolores de cabeza, por ejemplo, ¿no? Y así va a rellenar lo que diríamos, hasta la siguiente sesión. Supongamos su sesión es los días lunes, esto va a estar rellenado lo que ha pasado el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no descansa, es decir, sigue rellenando todo diríamos, registro de pensamientos. Ahora, ¿por qué lo tiene que hacer? Porque es importante que se concientice al paciente de justamente realizar estas actividades, porque de estas actividades es justamente cómo nosotros vamos a sacar, diríamos, los ejemplos para hacer la reestructuración cognitiva. Si el paciente, por ejemplo, ¿no es cierto?, vemos que no realiza la actividad, ¿no? Entonces, recuerden que tenemos que siempre hacer un encuadre al inicio de la sesión, ¿no? Mencionarle, mira, cuando nosotros vamos a trabajar dentro de las sesiones van a haber actividades, ¿no? Si hay alguna actividad que de repente tú no desees realizar, me lo comentas, ten la confianza para poder de repente cambiar de actividad, ¿no? Por ejemplo, yo he visto también algunos casos que hay pacientes que les cuesta hacer las actividades, ¿no? Como por ejemplo acá me mencionan, y qué bueno que lo mencionen también, ¿no? ¿Qué se puede hacer cuando es reiterado la oportunidad? Me dicen reiteradas oportunidades, el paciente no cumple con las actividades a pesar de que ya haber pautado de manera correcta cómo hacerlas, ¿no? Ya. Aquí tenemos que tener en cuenta varias características del paciente y esto se hace el encuadre al inicio de la motivo de consulta. ¿Por qué? Porque tenemos que mencionar al paciente la importancia de las actividades, ¿no? Diríamos que vamos a dejar para casa, ¿no? Y de repente mencionarle por qué es tan importante que haga actividades para casa. Una de las importancias de hacer actividades para casa es que cuanto más lo practique, ¿cierto? Cuanto más empiece a clasificarlo, cuanto más empiece, por ejemplo, a hacer las reestructuraciones cognitivas desde casa, por ejemplo, porque hay, diríamos, formatos para que se lo puedan hacer desde casa, ¿no? Eso se ve a más detalle diríamos, en la formación de diplomado y todo ello. Pero de todas maneras, si nosotros tenemos estas características del paciente, sí tenemos que mencionar y preguntar también al paciente, no juzgarlo, porque nuestro enfoque jamás va a ser juzgarlo, sino preguntarle qué es lo que pasó, ¿no? ¿Qué aconteció para que el paciente no realice las actividades? ¿No le gusta escribir? De repente el tiempo no tiene tiempo para escribir, o también, porque puede pasar, hay pacientes que no saben escribir. Ojo,
Eso también es un factor. O que si saben escribir, de repente tienen como producto de la ansiedad, de repente la perfección y todo eso, pueden tener faltas ortográficas y no quieren verse vulnerables a que de repente, ay, de repente de repente un profesional y tiene faltas ortográficas, no quiere ver eso, ¿no? No quiere que la terapeuta o el terapeuta vea esas faltas ortográficas. Hay muchos miedos detrás de que un paciente no realice una actividad. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es indagar qué es lo que está pasando, ¿no? Con ese paciente, ¿no? ¿Por qué el paciente no realiza la actividad, ¿no? No he tenido tiempo, ha pasado de repente una reunión toda la semana, he estado de viaje, ¿no? Entonces, el saber, diríamos, el por qué no está realizando, nos permite a nosotros no juzgarlo, sino brindarle otra alternativa para hacer el registro de pensamientos. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que, por ejemplo, por un tema de tiempo, y a veces están andando con la hojita, y de repente están en el trabajo, y sacar su hojita y apuntar, les es complicado, y los entiendo, porque pasa eso también. Entonces, de repente están en el carro, ¿no? Y mientras están en el carro, y ahí aparece el pensamiento distorsionado y después ya cuando llegan a casa ya se olvidaron. ¿Cuál era? ¿No? ¿Qué estuve pensando? ¿Qué reacción tuve? Ya no me acuerdo, porque también tenemos pacientes adultos mayores. Entonces, una de las formas, por ejemplo, y yo les he mencionado a los pacientes, es que nosotros tenemos que hacer, diríamos, adecuarnos a algunas necesidades o carencias que puedan tener los pacientes. Por ejemplo, hoy en día tenemos la tecnología, tenemos el WhatsApp, ¿no? Yo a veces le digo a los pacientes, mándenme un audio, ¿no es cierto? Donde estén justamente la situación, usted describa la situación, el pensamiento, la emoción, la intensidad de la emoción, la conducta, la razón fisiológica y la consecuencia, ¿no? Esa es otra forma, por ejemplo, de realizar y ser un poco más flexibles con el tema de la reestructuración cognitiva. Si le ponemos claro que el hecho que él mande el audio, el paciente mande el audio, no significa que nosotros le vamos a responder de manera inmediata, porque también tenemos otras labores, ¿no?, que realizar, estamos trabajando, pero sí significa que al final, cuando llegue su sesión, nosotros vamos a revisar esos audios y vamos a... ¿Sí? Miriam, ¿tienes alguna duda? Me comentas por ahí, ¿ya? Recuerden, para activar su audio, levanten la mano para la opción de levantar la mano para trabajar de manera ordenada, ¿ya? Igual si tienes alguna consulta, activa la opción de levantar la mano para poder consultar. Gracias, Miriam. Entonces, tomar en cuenta esos factores, ¿no? De tratar de adaptarnos un poco y el tema de indagar, chicos. Tenemos que indagar por qué ese paciente no está realizando las actividades, ¿no? No lo ve necesario, de repente considera, no, yo todo lo tengo grabado, yo todo lo sé, todo lo tengo acá, no me olvido. Ah, bueno, entonces vamos a analizar los pensamientos en sesión y vas a redactar, justamente te doy unos 10 minutos de repente para que puedas rellenar el formulario, ¿no? Este registro de pensamientos con los que has tenido durante la semana, ¿no? Y ahí él coloca, por ejemplo. Eso es una opción. O sea, tenemos que ser un poco flexibles, ¿no? No ser de repente demasiado rígidos, que sí o sí tienen que cumplir la actividad, sino que buscar opciones para que realice finalmente la actividad, ¿no? Y pueda trabajar, ¿ya? Entonces, eso es algo que también es importante. Y no se olviden que al inicio, el motivo de consulta, ya ustedes tienen que hacer el encuadre. El encuadre justamente significa eso, que nosotros mencionamos cómo va a ser la terapia. ¿En qué consiste la terapia? Porque a veces el paciente tiene una idea errada de una terapia, ¿no? Porque o viene de repente de otro enfoque, viene de repente de un enfoque sistémico, viene de repente de un enfoque gestáltico. Entonces, es otra forma a veces de trabajar. Entonces, el trabajar desde la TCC, nosotros trabajamos con tareas, con actividades, ejercicios, juego de roles, ¿no? Trabajamos de esas formas porque nosotros consideramos ya a través de, diríamos, de las investigaciones, que cuanto más a veces el paciente escribe o más el paciente participa de manera más activa, ¿no? Hay, diríamos, un avance más, diríamos, más rápido en lograr los objetivos que nos estamos planteando con el paciente. ¿Ya? Y por ahí me parece que hay otra pregunta, me dice Jessica, ¿no? Disculpe si en el caso lo hemos trabajado en sesión y aún así el paciente no lo llena, el paciente lo llena mal, ¿qué podemos hacer en esas situaciones? Lo primero es no juzgarle y mencionarle, no, está mal, ¿no? Entonces, si vemos que ha llenado mal,
¿no es cierto? Recordemos siempre que cuando nosotros finalizamos una sesión, al finalizar siempre tenemos que hacer una pregunta que es, ¿qué te llevas de la sesión del día de hoy? ¿No? Porque recuerden que nosotros podemos hablar y hablar durante la sesión, pero tenemos que saber si el paciente nos entendió o no nos entendió. Entonces, si vemos que, bueno, ¿no? De repente se nos escapó y no hemos realizado la pregunta de qué te llevas de la sesión que hemos trabajado el día de hoy, es importante clarificar aquellos puntos donde vemos que el paciente lo ha rellenado mal, ¿no? Si de repente ha confundido lo que es emoción con pensamiento, porque también pasa, ojo, pasa, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de un paciente, ¿no? Que en algún momento me decía, siento que me voy a desmayar. Y él me decía, es una emoción, me decía. Y él me decía, a ver, coméntame un poco por qué mencionas que es una emoción. Él decía, es que dices, yo estoy diciendo lo que siento, ¿no? Y yo me siento en ese instante que me voy a desmayar. Le digo, entiendo, le digo, entiendo, porque sí, tú estás percibiendo algo, ¿no? Y estás percibiendo que te vas a desmayar. Pero en este caso, ¿no? Recordemos que las emociones solamente son una palabra, son tristeza, alegría, ¿no? Y mencionamos de repente una lista, le podemos de repente imprimir una lista de los cuales son las emociones, diríamos, básicas o de las emociones secundarias, ¿no? Entonces le mencionamos la lista, le damos la lista quizás para que él pueda, o hacemos un reforzamiento de ejemplos, ¿no? Cuando nosotros decimos esto es situación o pensamiento, para ver que él logre identificar bien cuáles, diríamos, son diríamos, los pensamientos y cuáles son las emociones. Por ejemplo, en este caso donde yo digo, siento que me voy a desmayar. ¿Qué opina el salón? ¿Es emoción o cognición? Siento que me voy a desmayar. ¿O es una conducta? Cognición. Vamos. A ver, ¿qué dice el grupo? Vamos a ver acá. Hola. Buenas noches, señorita. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, Rosa. Muy buenas noches. Bueno, cuando yo digo, ¿no? O cuando el paciente, por ejemplo, menciona, siento que me voy a desmayar. ¿Qué elemento es? Cognición, Hola. emoción, es de repente una conducta, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué elemento está dentro de, diríamos, de esta frase, ¿no? Siento que me voy a desmayar. Una sensación. Ah, pero recuerda los Perfecto. elementos. Tenemos situación, pensamiento, emoción, reacciones fisiológicas, conductas y consecuencias. ¿En cuál de ellos estaría, diríamos, esta frase? Siento que me voy a desmayar. Sería una conducta. Ajá, tomar en Muy cuenta bien. y, ¿ya ves? Ah, eso es muy importante y qué bueno que lo has mencionado. Agradezco mucho tu participación porque Gracias, señorita. esto mismo pasa con los pacientes, ¿no? Esto mismo pasa con los pacientes, ¿no? En realidad ahí no es una conducta, ¿por qué? Porque en realidad el paciente no está accionando, no se ha desmayado, no está la acción de desmayar, está diciendo, siento que me voy a desmayar, ¿no? Está como que mencionando, anticipándose a una conducta. No está realizando la conducta. Para que sea una conducta es el paciente está en el suelo. Eso sería, diríamos, una conducta, ¿no? Esa es la conducta. Entonces, en este caso, la frase dice siento, ¿no? Cuando uno dice siento, uno puede pensar, por ejemplo, que el paciente, ¿no? Hay una emoción de por medio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? A ver, vamos a seguir analizando. Por aquí le vamos a dar el pase a Irma Arista. Irma, te escuchamos. Buenas noches. ¿Ya? Sí, ¿Me ahora escucha? sí. Ya. El elemento es el pensamiento que él tiene. No puede ser conducta porque, como lo acaba usted de decir, él no se ha desmayado, ¿no? Ese es mi apunte.
Muy bien, Irma, excelente. Y como también lo veo aquí en el grupo, ¿no? Del chat, ¿no? Estrada, ¿no? Por ahí Janet, ¿no? Eh, eh, Bria, ¿no? En realidad, aquí, por más que diga siento, ¿no? Es una cognición, porque es algo que él está pensando, ¿no? Que todavía no ha ocurrido, no, todavía no es una acción. Entonces, en este caso, por más que diga siento, no es una emoción, ¿no? De repente, la emoción podría ser miedo, podría ser de repente ansiedad, ¿no? No sabemos, tendríamos que indagar qué emoción hay de por medio. En este caso vendría a ser una cognición. ¿Se dan cuenta por qué es importante psicoeducar a los pacientes para que el paciente identifique cuándo es una emoción, cuándo es una reacción fisiológica? Y ahí es justamente el motivo por el cual a veces los pacientes llenan mal los registros, ¿no? Que nosotros les podemos brindar. Tenemos que psicoeducar, tenemos que enseñar, ¿no? Para que ellos puedan hacerlo posteriormente la tarea para casa, ¿no? Entonces va a ser importante eso al momento de realizar, diríamos, la entrega de los registros de pensamiento, ¿ya? Ahora, una vez que hemos entregado los registros, hemos realizado registros, hemos identificado los pensamientos, ¿no es cierto? Vamos a hacer el cuestionamiento, ¿no? El cuestionamiento y hacer justamente la reestructuración cognitiva, es decir, hacer un debate de pensamiento, ¿no? Para hacer ese debate de pensamiento, nosotros tenemos que, diríamos, desafiar, ¿no? Cuestionarnos, ¿no? La validez de ese pensamiento negativo, ¿no? ¿Qué tan válido es ese pensamiento, diríamos, que está teniendo el paciente, ¿no? Si realmente ese pensamiento le está generando una intensidad de emoción muy, diríamos, muy alta, ese pensamiento es muy, muy frecuente, ¿no? Entonces tenemos que identificar, ¿no? Primero, que si realmente es un pensamiento, ¿no? Distorsionado o no lo es. Lo que hablamos un poco en la clase pasada. Para que un pensamiento sea un pensamiento distorsionado, una cognición poco saludable, lo que va a desencadenar es una emoción intensificada. Ojo. Entonces, si no tiene una emoción intensificada, no cumple el criterio de ser un pensamiento o una cognición, diríamos, negativa o diríamos una cognición que es de una distorsión de pensamientos, ¿ya? Entonces va a ser importante corroborar ese aspecto si la validez de lo que está pensando corresponde a un pensamiento negativo o distorsionado. Luego tenemos que examinar la evidencia a favor y en contra de dicho pensamiento. Ojo, de dicha cognición. Es decir, tenemos que evaluar qué evidencias de manera objetiva ese paciente tiene respecto a ese tipo de cognición, ¿no? Es decir, buscar, diríamos, la manera más objetiva, ¿no? Por ejemplo, si el paciente dice, mi jefe, como el ejemplo, ¿no? Mi jefe me va a despedir, seguro porque, o sea, no me ha contestado, es que me va a despedir. No, mejor yo me retiro, yo me salgo del trabajo, él seguro está pensando en despedirme, él está haciendo, ahí está haciendo una interpretación de pensamiento. Entonces, tenemos que examinar la evidencia a favor y en contra. ¿Qué evidencia tú tienes a favor, ¿no? De que realmente tu jefe te va a despedir? Seríamos, ¿no? Ser lo más aterrizar, diríamos, esa interpretación de pensamiento distorsionado, aterrizarlo de una manera objetiva, sin juzgar, claro está, a que considere esos factores, pero sí es importante mencionar qué características hay a favor de que el paciente piense, ¿no? Que justamente lo van a despedir, qué evidencias tiene, su jefe le ha verbalizado, ¿sabes qué? Hay un recorte personal, te vamos a despedir. ¿Ha hecho eso, diríamos, el jefe, perdón? No ha hecho ningún tipo de comentarios como eso. Entonces, estamos poquito a poquito ya entrando a que el mismo paciente analice, reflexione,
qué es lo que que su cognición, ¿no es cierto?, es una cognición distorsionada, ¿no? Tratamos de que él aterrice a la realidad, ¿no? Fomentar una perspectiva más equilibrada, más objetiva. Eso va a ser importante con el paciente, trabajar ese aspecto. Ahora, por otra parte, luego, después de haber analizado las ventajas, desventajas, ¿no? De que él piense así, ¿no? De que de repente que su jefe lo va a despedir, le está trayendo ansiedad, le está trayendo problemas de gastritis, ¿no? No hay una evidencia clara, ¿no? Solamente no le ha devuelto el saludo, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer ese paciente, ¿no? Entonces, ahí tenemos que buscar cómo vamos a reformular ese pensamiento negativo, ese pensamiento irracional, hacia un pensamiento mucho más saludable, por ejemplo, ¿no? Entonces, para hacer eso, ¿no? Es importante y primero haber identificado el pensamiento que tiene, en qué clasificación está. En este caso, ¿no? De manera breve, este paciente tiene pensamientos de personalización, es decir, es un pensamiento distorsionado donde justamente él interpreta algo de su jefe, ¿no? Hacia su persona y lo interpreta de una manera errada, ¿no? Porque él supone que su jefe lo va a despedir, supone, diríamos, varias cosas que no se ajustan de manera objetiva. Entonces, ¿qué es diríamos, un pensamiento, de pasar de un pensamiento irracional, ¿no es cierto? Tenemos que formular ahora un pensamiento, diríamos, mucho más realista, entre comillas positivo, pero realista. Más que positivo, es realista. Sí es positivo, pero es un positivo real, ojo, que aterriza de manera objetiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Acá nosotros vamos a plantearle, si hemos identificado que es un pensamiento, por ejemplo, es un pensamiento de interpretación, ¿no? De personalización, perdón, es un pensamiento de personalización. Entonces, la forma correcta para trabajar, diríamos, y reformular es preguntarle al paciente, ¿tú tienes alguna evidencia de dicha situación? ¿No? ¿Me puedes comentar un poco de ello? ¿No? No, en realidad yo es lo que he pensado al mirar a mi jefe, ¿no? Bueno, entonces entiendo que eso está pasando contigo, pero yéndonos de manera objetiva, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en esa situación? Bueno, podríamos preguntar al jefe, ¿no? Preguntar al jefe. Y por último, si es un paciente que es muy ansioso y de repente también es, diríamos, tímido, ¿no? Porque puede ser que el paciente sea tímido, nosotros vamos a considerar acá que otra de las características es que él analice, ¿no? ¿Qué pasa si yo sigo pensando de que mi jefe me va a votar, me va a despedir? ¿Van a incrementar qué cosa? Proporcionalmente, estos diríamos, cuando más piensa en eso, más sintomatología fisiológica, más emoción intensificada, más consecuencias. ¿Y qué pasa si yo, como no tengo certeza, ¿no? Ni tengo certeza ni de que es así, ni de que no es así? Entonces, ¿con cuál te quedarías para finalmente, si no tienes certeza de ninguno de los dos? Y que al final lo que tú buscamos es tu bienestar. Entonces el paciente mismo, él va, digamos, a analizar, porque nosotros no le vamos a dar la respuesta al paciente, vamos a ayudarlo poquito a poquito a encaminarlo diríamos, a que pueda pensar de manera objetiva, ¿no? Y lo encaminamos, bueno, yo no tengo, ahí sería un pensamiento alternativo, sería, bueno, yo no tengo evidencia de que mi jefe me va a despedir, y bueno, tampoco quiero preguntar porque bueno, me da vergüenza o soy tímido, ¿no? Sin embargo, me quedo simplemente con lo real y concreto. Mi jefe no me ha respondido, diríamos, el mensaje, el saludo, y de repente lo que podría hacer es volverle a saludar para ver si es que mi jefe me responde, ¿no? Eso es una forma adecuada, ¿no? Esa es una forma adecuada, diríamos, de cambiar de un pensamiento distorsionado a un pensamiento mucho más saludable, chicos. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa con el debate de pensamiento? El debate de pensamiento a veces tiende a fallar cuando trabajamos en terapia. ¿Por qué mayormente tiende a fallar? ¿Por qué? Porque nosotros a veces
cometemos los errores, como por ejemplo ser de repente, utilizar una forma muy rígida, ¿no? Al momento de, diríamos, hacer ese debate, ese diálogo, ¿no? De que el paciente reflexione, de que encaminarlo, diríamos, para que él busque esa reflexión, esas alternativas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tener que ser un poco más flexibles, ¿no? No darle la respuesta al paciente, o ese es otro de los errores que se comete, ¿no? Que de repente el cuestionamiento que nosotros les hagamos se muestre como un cuestionamiento que involucre este aspecto de juzgar al paciente. Hay que tener muchísimo cuidado con las palabras que nosotros utilizamos durante el debate de pensamiento, ¿ya? Ahora, otro punto también importante es que también tenemos que, hay que evaluar la eficacia de ese debate de pensamiento. Es decir, después de haber hecho todo el debate de pensamiento, nosotros tenemos que analizar y mencionarle, ¿no? Ahora que hemos hecho, diríamos, este diálogo contigo, ¿cómo te sientes? Cuando tú iniciaste, ¿no? Mencionaste que tenías una emoción de ansiedad de 10 de 10. Y ahora que hemos encontrado un pensamiento alternativo, que es mucho más saludable, ¿cómo está tu emoción? ¿No? Ahí es importante preguntar, porque eso nos va a dar una claridad si el paciente ha disminuido su ansiedad. Sí, bueno, me he dado cuenta de que en realidad era producto de, diríamos, de mi imaginación, no tenía nada certero, ¿no? Entonces mejor me ciño solamente al objetivo irreal y concreto. Entonces, ahí estamos verificando de que si realmente el paciente ha, diríamos, ha sido eficaz ese debate de pensamiento. Siempre tratemos de corroborar, estudiantes, ¿ya? Y por último, es importante hacer un feedback, ¿no? ¿Cómo te has sentido diríamos, en la sesión del día de hoy? ¿Qué has observado? ¿Qué características que te llevas de la sesión del día de hoy? O sea, sí es importante, y eso siempre les voy a recomendar, que en cada sesión siempre hagamos una pregunta de feedback, ¿no? De poder saber cómo se siente, qué es lo que se lleva de la sesión, qué ha comprendido, ¿no? ¿Para qué? Para saber si realmente la siguiente sesión vamos a seguir trabajando con debate de pensamiento o de repente ya podemos dejar la ficha para que él lo rellene y lo haga desde casa, ¿no? Si vemos que todavía tiene dificultades para poder hacer el debate de pensamiento, no le vamos a dejar todavía tareas para casa porque el paciente se va a frustrar, no lo va a hacer y esa diríamos es natural porque justamente no tiene, diríamos claro cómo es un debate de pensamiento, ¿ya? Ahora también pasamos a otro punto, el punto número 2, que vendrían a ser técnicas basadas en la imaginación. Dentro de lo que es diríamos, las técnicas cognitivas, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos bastante la imaginación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con los pacientes que tienen fobias, ¿no? No vamos a traer a la sesión necesariamente una tarántula o una cucaracha o una paloma, no vamos a traer diferentes cosas o no vamos a ir con el paciente directamente al ascensor o a un lugar elevado que tiene fobias de repente hacia las alturas, no vamos a estar haciendo, diríamos, todas esas cosas, ¿no? Porque a veces el tiempo no se presta para hacer eso o de repente el paciente no tiene los recursos para que nosotros los acompañemos durante una hora diríamos, en alguna de las situaciones que ocurren de repente en la calle, ¿no? Y puedan manejarlo. Entonces, hay que acoplarnos un poco a las características de los pacientes. Y para ello justamente están las técnicas de imaginería, ¿no? La parada de imaginería, que justamente es una de las técnicas donde hacemos que el paciente reviva la situación, ¿no? A través de la imaginación, le mencionamos, ¿no? Imagínate que ahorita estás entrando a tu trabajo, ¿no? Como el caso del dibujo que hemos visto, ¿no? El ejemplo, el video. Estás entrando a tu trabajo y tu jefe no te saludó, ¿no? Y ahora tú estás pensando, ¿no? Si mi jefe me despide, si mi jefe ya no voy a encontrar trabajo, ¿qué va a hacer de mí? Entonces, ahí hacemos, stop. Ana, deja de pensar, paramos un momento, ¿no? Hacer, como diríamos, un pare a lo que está pensando en ese instante, ¿no? Y reflexionar de lo que está pensando. Esa es una forma de técnica de imaginería, porque hacemos evocar justamente la situación que le genera, por ejemplo, ansiedad intensificada, ¿no? O un trastorno de ansiedad.
¿no? Luego tenemos otro que es las técnicas de repetición continua. Es decir, repetir una y otra vez la situación, diríamos, que le genera una intensidad de la emoción de ansiedad, ¿no? Muy, muy alta. Pero aquí, por ejemplo, esta técnica de repetición continua, ¿no? Lo que hace es justamente tratar de que el paciente poco a poco se dé cuenta de que lo que él está, a través de la imaginación, se dé cuenta pues de que reflexione, ¿no? Se dé cuenta de que en realidad lo que está pasando, ¿no? Es producto de su imaginación, ¿no? Y ya empiece, diríamos, a normalizarlo. Ahora, cuando hacemos la repetición continua, vamos a acoplarlo muchas veces con el aspecto de las técnicas conductuales. Les adelanto un poco de lo que vamos a ver en la próxima clase, las técnicas de respiración y relajación. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una repetición continua, el paciente va a vivir de nuevo la emoción. Entonces, al vivir de nuevo la emoción, el paciente va a empezar a tener sudoración, aceleración continua. Entonces, ahí cuando está teniendo toda la sintomatología, nosotros acoplamos algunas técnicas conductuales para ayudar a que él pueda gestionar mejor dicha emoción. Entonces, para eso sirven esas técnicas de imaginería, ¿no? Técnica de proyección temporal. La técnica de proyección temporal es otra de las técnicas que también se pueden utilizar y que involucra justamente donde el paciente, ¿no? Se va a imaginar cómo es la situación en el presente, luego va a imaginar cómo es la situación de aquí a 3 meses y cómo sería la situación de aquí a, diríamos, a 6 meses, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo van a ser los cambios después de que él ya tiene recursos, ¿no? ¿Y con qué propósitos hace la proyección temporal? Justamente para motivar al paciente durante el proceso de intervención a nivel cognitivo en este caso, porque el paciente tiene que tomar conciencia cómo inició su terapia, cómo está avanzando y qué expectativas tiene. Esa es una técnica que ayuda muchas veces a través de la imaginación, ¿no? Lograr, por ejemplo, que se visualice que ahora ya puede caminar por la calle, que ya no tiene miedo de repente a los perros o que de repente ya puede hablar en público, o sea, ya va logrando, diríamos, tener una perspectiva hacia un futuro donde se ve, diríamos, más empoderado y más autónomo, ¿no? Luego también tenemos la imaginación a través de las metáforas. Utilizar mucho el tema de metáforas pueden ayudar justamente al paciente a entrar en una reflexión, ¿no? Que imaginemos que tal situación está ocurriendo, ¿no? Podemos utilizar metáforas que a través de la imaginación el paciente logre identificar y reflexionar lo que está pasando con él. Luego también tenemos la parada de imaginación catastrófica, ¿no? Sobre todo esta técnica se puede utilizar con pacientes que tienen una ansiedad y son pacientes con trastornos hipocondriacos, por ejemplo, ¿no? En estos pacientes lo que se busca justamente es a través de la técnica de imaginación, lo llevamos, o sea, describimos la situación, el contexto, el olor, todos los sentidos a través de la imaginación y lo llevamos a esa situación donde el paciente justamente vivió la situación catastrófica, ¿no? Donde pensó de una manera catastrófica. Y ayudamos al paciente a que se ajuste a la realidad. Otra vez, ¿no? Es decir, mencionándole justamente los pasos del debate de pensamiento, pero trabajándole específicamente con la imaginación a través de identificar ese pensamiento catastrófico y pasarlo por un pensamiento mucho más, diríamos, de bienestar emocional, ¿no? Ahora también tenemos la imaginación inducida, ¿no? Donde nosotros, por ejemplo, podemos trabajar a través, diríamos, de nuestras frases, nuestras palabras, inducir al paciente a una situación específica que le genera muchísima ansiedad, ¿no? Y que él pueda trabajar ahí mismo, diríamos, el debate de pensamiento, que pueda trabajar, incluir algunas técnicas de repente de conductuales durante ese proceso de imaginación inducida. Es decir, nosotros, por ejemplo, si tiene miedo a las alturas, inducimos a una situación a través de la imaginería y de los sentidos, del olfato, ¿no? De la textura, ¿no?
del oído, ¿no? ¿Qué escuchas? ¿Qué sientes? ¿No? ¿Qué ves? ¿No? O sea, todo con los ojos cerrados para que pueda concentrarse. Inducimos esa situación y ayudamos con herramientas al paciente, ¿no? Luego tenemos la repetición de metas, ¿no? Y hacer justamente lo que es la imaginación, utilizando la imaginación, hacemos, diríamos, que el paciente cierre un momento los ojos, ¿no? Y pueda imaginarse cómo se visualiza de aquí a 3 meses, ¿no? Que diríamos que ya tiene más herramientas para el manejo de su ansiedad en ese trastorno. ¿Cómo se imagina de aquí a unos 6 meses? ¿Cómo se imagina de aquí a 6, a 10, a un año de repente en el paciente, ¿no? ¿Cómo se imagina? ¿Cómo se proyecta a sí mismo, ¿no? Entonces, esto va a ayudar justamente a que el paciente tome, diríamos, más conciencia al momento de hacer la intervención y sea más comprometido con la terapia. Y luego también tenemos la imaginación positiva, es decir, donde el paciente ya lo inducimos justamente a través de la imaginación para que el paciente pueda verse que ya él está, diríamos, gestionando de manera saludable la emoción, diríamos, de ansiedad que antes tenía intensificada, pero aquí ya sabe cómo regularla, cómo gestionarla. Entonces, esa es una forma también de imaginación, es un proceso cognitivo que podemos ayudar durante el paciente en las intervenciones. Y finalmente tenemos la imaginación como estrategia de coping, ¿no? En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es cambiar la situación, diríamos, de menos a más amenazante, ¿no? Y entrenándolos, diríamos, mentalmente en distintos, pues, diríamos, posibles finales, ¿no? Es decir, que el paciente, por ejemplo, pueda imaginar, ¿no? Durante ese proceso, diríamos, de aplicación de la técnica, él puede imaginarse en distintos contextos, ¿no? De repente tiene fobia social, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionaría si está en un supermercado? ¿No? ¿Qué herramientas puede utilizar, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo reaccionaría si el paciente de repente está en la universidad? ¿Qué herramientas puede utilizar? ¿No? Y siempre trabajamos desde las situaciones menos complicadas hasta las más amenazantes, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que eso tiene que ser progresivo, ¿no? Brindar herramientas progresivas para que finalmente el paciente pueda ser más independiente y lograr justamente el que él pueda tener las herramientas para trabajar, estrategias para trabajar, diríamos, cuando le ocurran las situaciones, porque la ansiedad, ya sea en el trastorno que tenga, no ocurre en un solo contexto. Muchas veces ocurre en diferentes contextos. Por ejemplo, un ataque de pánico puede ocurrir en un trabajo, puede ocurrir de repente en la noche, en la casa, puede ocurrir en la calle. Entonces, vamos a trabajar con esa técnica de estrategias de coping, desde lo más fácil que de repente diríamos menos, diríamos intensidad que pueda tener como emoción intensificada, hasta la situación que le genere más conflicto al paciente y sea mucho más complicada, ¿ya? A través de la imaginería. Entonces, finalmente, ¿no es cierto? Hay que implementar, diríamos, ejercicios en la terapia cognitivo-conductual. Hay que implementar técnicas, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, el ejercicios de mindfulness, ¿no? Que también son algunas técnicas que podemos implementar, ¿no? Como técnicas. Dentro del mindfulness, ojo estudiantes, si bien es cierto, también utilizamos lo que es bastante la imaginería, ¿no? A través de los sentidos, para que se sitúe en el presente, ¿no? El paciente. Entonces, ese es uno de los ejercicios que podemos implementar. Otra es que también necesariamente tenemos que hacer que el paciente tome conciencia y realice lo que hemos trabajado en sesión, es decir, las tareas, mencionarle la importancia, ¿no? No necesariamente pueden ser tal cual como un registro, pero podemos adaptarlo,
como les mencioné diríamos, en intermedio de la clase, que sí podemos adaptarlo ya sea con audio, ya sea de repente con una ayuda. Nosotros podemos hacer un audio donde de repente hacemos las preguntas, ¿no? Que ayuden justamente a seguir los pasos para hacer una reestructuración cognitiva, ¿no? Mencionarle cuáles son los elementos y él hace una pausa y él rellena, ¿no? El audio, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí son formas que podemos hacer flexibles. Recuerden que la terapia cognitivo-conductual, si bien es cierto, tiene toda una estructura para poder hacer el abordaje, pero hoy en día en la parte práctica, ya yo les comento esto del aspecto ya que se trabaja con los pacientes, que necesariamente tenemos que utilizar la flexibilidad, utilizar la tecnología hoy en día, ¿no? Para poder trabajar con los pacientes. Es más, hay pacientes, por ejemplo, con fobias que podemos trabajar con esos, no sé si han visto esos lentes que se utilizan y se ponen acá, que son de realidad virtual, ¿no? Que podemos trabajar, por ejemplo, con esos objetos para trabajar las fobias, por ejemplo, ¿no? Podemos poner, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poco en la próxima clase porque vamos a hablar sobre las técnicas conductuales que se pueden utilizar para un paciente con trastornos de ansiedad, diríamos, ¿no? En adultos. Otra de las características, ya para hacer el cierre, es que necesariamente tenemos que hacer una evaluación de su progreso del paciente, ¿no? ¿Qué tanto el paciente desde el inicio de la sesión, cuando hemos evaluado, hemos hecho su análisis funcional, cómo ha mejorado de aquí a 3 meses o a 4 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un reajuste de los objetivos que nos estamos planteando con los pacientes, el progreso del paciente, ¿no? Va a ser muy importante tomar en consideración. Y aquí les dejo justamente un ejemplo, ¿no? De cómo justamente se puede aplicar lo que hemos mencionado el día de hoy, ¿ya? El tema de un caso, este es el caso de Juan, le he puesto Juan, ¿no? El paciente Juan. Bueno, ustedes van a ver que muchas veces yo pongo al paciente Juan, y creo que por aquí hay algún estudiante que se llama Juan o Juana, pero yo siempre pongo el paciente Juan, ¿no? Tiendo a poner ese nombre porque he tenido a lo largo muy pocos estudiantes que se llaman Juan, pero veo que acá sí hay uno, así que por ahí ya, pongámosle la paciente Ana, ¿ya? Entonces, la paciente Ana tiene 35 años, tiene ansiedad generalizada, ¿no es cierto? Es un diagnóstico ya, y tiene síntomas de preocupación excesiva por el futuro, dificultades para dormir, sentimientos de tensión y nerviosismo, dificultades para concentrarse. El objetivo es reducir la ansiedad, ¿no? Aquí tengan cuidado, cuando nosotros hablamos de objetivos, no vamos a ser muy radicales. Tenemos que ser, diríamos acá, lo más objetivos posibles. ¿Nosotros podemos extinguir la ansiedad? A ver qué me dicen ustedes. ¿Se puede extinguir la ansiedad? ¿Qué opina el grupo? ¿La ansiedad tiene cura? Porque hay gente que habla de cura de la ansiedad, ¿no? Y por ahí he escuchado a algunos colegas hablar de cura, ¿no? Imposible. Muy bien, chicos. Juana, coméntanos un poco. Te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, no se puede extinguir, lo que se puede hacer es enseñar a manejar y a reducir las manifestaciones, Muy a controlarla. Extinguirla no, porque en cualquier momento puede haber una recaída, podemos tener una situación real como por ejemplo una volcadura de carro, vas a experimentarla, no la has extinguido. Gracias. Muy bien, Juana, excelente tu intervención. Irma, coméntanos un poco. Mm, Buenas noches nuevamente. La palabra controlar, en las sesiones que yo he tenido de forma personal con la psicóloga, no cabe, porque dice que las emociones no se pueden controlar, lo que sí se pueden es gestionarlas. ¿Podría un poquito ampliar eso, por favor? Perfecto, gracias Irma. Qué bueno que lo comentas, ¿no? Antes se utilizaba mucho el tema de control, ¿no? Pero recuerden que una emoción, o en realidad nosotros no podemos controlar, ¿no? Eh, lo que podemos es aprender a gestionar. Es decir, si el paciente en algún momento, ¿no? Por diferentes motivos, como bien también nos mencionó Juana, ocurre un accidente, ¿no? Y de repente tiene miedo
y esto le lleva de repente al paciente que en algún momento ya no quiera subir más a transportes públicos porque tuvo un accidente en un transporte público, ¿no es cierto? El paciente, como ya antes ha asistido a terapia, lo que va a hacer no es controlar y que simplemente la emoción se controle y que ya no tenga ansiedad y que disminuya automáticamente. No, no se trata de eso. La palabra correcta, como bien lo acabas de mencionar, es gestionar, aprender a gestionar, a tener estrategias, tanto cognitivas, tanto conductuales, para poder tener un mayor bienestar emocional. No es control. No podemos controlar muchas cosas, estudiantes. Hay muchas cosas que se nos escapan de las manos y eso lo vamos a ver a detalle cuando veamos el diplomado. Pero sí les comento esto que más que control es gestión de emociones. Gestión de la emoción de ansiedad es lo que va a aprender el paciente. Y como bien lo han descrito ustedes acá en el chat, el paciente la ansiedad no tiene cura, ¿no? Porque es una emoción. Y todos en algún momento podemos tener una emoción. Por ejemplo, la primera vez que asistimos a una universidad, ¿no? Pisamos una universidad, es diferente que el colegio. Entonces, es válido en ese momento que nosotros podamos tener ciertos niveles de ansiedad, ¿no? Es coherente, pero tenemos que aprender a gestionar para que esto no interrumpa, diríamos, nuestro comportamiento, no afecte de repente, diríamos, nuestras actividades entre nuestro desenvolvimiento. Entonces, es gestionar, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, estamos hablando de una gestión, ¿no es cierto?, de las emociones de ansiedad, ¿ya? Entonces, vamos a pasar aquí. Ya. Gestionar, muy bien, Betty, qué bueno que lo comentes. En estos casos, ¿cómo definimos gestionar, no? Gestionar es decir, trabajar a través de ciertas estrategias que cuando ocurra la ansiedad, el paciente pueda tener estrategias para que pueda, diríamos, autorregular y bajar la intensidad de la emoción, ¿no? No la va a eliminar. Cuando hablamos de controlar, muchas veces hablamos de ser muy radicales y ya, se tiene que extinguir. No, cuando hablamos de gestionar, es que el paciente de la emoción que está muy intensificada de ansiedad pueda, diríamos, lograr con las estrategias que aprendió durante la terapia, pueda aprender justamente a cómo esa emoción lograr disminuirla, ¿no? La intensidad y pasar de un pensamiento distorsionado a un pensamiento más saludable, ¿no? Con otras técnicas conductuales que vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Entonces, el objetivo sería reducir, ¿no? Por eso es que no pongo acá controlar, extinguir, reducir, porque lo que está teniendo el paciente no es que se elimine la ansiedad, es reducir la intensidad de la ansiedad y mejorar la calidad de vida, ¿no? Mediante una reestructuración cognitiva. Y aquí les dejo, ¿no? La aplicación de justamente cómo hacer ese debate de pensamiento, que si bien es cierto les he explicado, pero que hay un diálogo detallado, ¿no? ¿Qué es lo que dice el terapeuta? ¿Qué es lo que dice el paciente? Y aquí están los pasos, ¿no? Identificación de pensamientos catastróficos, que es lo que hemos encontrado con este paciente específicamente. Identificación, ¿no? de distorsiones cognitivas, desafiar el pensamiento catastrófico, reestructuración de pensamiento, prácticas de la nueva forma de pensar y evaluación del progreso, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora después de haber realizado, ¿no? Este análisis de tus pensamientos, ¿no? Bueno, ahora me siento mucho más tranquilo, más confiado, ¿ya? Entonces, esto es un ejemplo, si ustedes quieren lo pueden leer, ¿no? Para que puedan tener, diríamos, cómo se trabaja más o menos en una sesión, ¿ya? Listo, chicos, entonces, la aplicación de este caso involucra justamente, ¿no? Con una reestructuración cognitiva, analizar los pensamientos originales, ¿no? O sea, no puedo controlar nada, todo está mal, que nada podré manejarlo, esos son los pensamientos originales. Y mediante la reestructuración cognitiva, ¿no? Entonces, lo que ayudamos al paciente es que aprenda a tomar pensamientos mucho más alternativos, ¿ya? Entonces, en la terapia, recordemos, nosotros desde la TCC trabajamos bastante lo que es las tareas, pero recuerden, para hacer tareas, como les mencioné en un inicio,
sí va a ser importante la concientización, por qué está haciendo esa tarea, explicarle al paciente. Y si vemos que de repente no sabe escribir, tiene errores ortográficos, mencionarle, ¿no? Que nosotros no estamos aquí para juzgarlo, lo que nosotros más que si está escrito con V o con B o con S o con C, lo que a nosotros nos interesa es que podamos analizar qué es lo que está pensando en ese instante el paciente, ¿no? Entonces ahí los niveles también de ansiedad que puede tener el paciente al momento de hacer la actividad van a bajar. ¿Por qué? Porque ya se va a sentir más relajado al momento de realizar la actividad, ¿no? Y por último, hacer un seguimiento del progreso del paciente. No se olviden de ese detalle. Ese detalle va a ser muy importante cuando nosotros trabajamos una reestructuración, ¿no? Ya sea en este caso de pensamiento catastrófico, siempre tenemos que ir dándonos cuenta qué tanto ha aprendido. Hacer como un, diríamos, ya hemos pasado, dependiendo de la siguiente sesión, ¿no? Hacemos como un recuento, así como los que yo les hice hoy día en la clase, ¿no es cierto? Al inicio hicimos como un repaso de lo que trabajamos la sesión pasada, es como un refrescar, ¿no? Lo mismo se tiene que hacer con los pacientes en la sesión. Algo pequeñito, algo corto, pero podemos hacer para ver, ¿no? Qué tanto se ha comprendido, cómo, si se ha olvidado, o tenemos que hacer algunas pequeñas, diríamos, ajustes, algo que tenemos que agregarle, porque es necesario que el paciente, pues, se lleve, ¿no? La información adecuada, ¿no? Para poder mejorar su bienestar, ¿no? Y bueno, ya ahí posteriormente, que es lo que vamos a ver la siguiente clase, algunas técnicas conductuales, entre una de ellas son las técnicas de relajación que vamos a ver la próxima clase, hay otras técnicas adicionales que también vamos a ver, ¿no? Como técnicas, diríamos, en este caso de exposición progresiva y otras más que vamos a ir viendo en la próxima clase. Así que repasen lo que hemos visto hoy día, ¿ya? Porque en la próxima clase vamos a hacer lo que es las técnicas de intervención conductual. Al final, todo se trabaja en conjunto, ¿ya? Todo se trabaja en conjunto, ¿no? Sí, es importante trabajar las técnicas conductuales y trabajar las técnicas cognitivas con los pacientes, ¿ya? Eso nos quedaríamos hasta ahí. Entonces, a ver, se puede, a ver, por ejemplo, acá alguien me ha escrito, ese puede ser, pero para temas de diagnóstico debe cumplir esa condición. Exacto. Hay que considerar, chicos, de que para considerar un criterio, ¿no es cierto?, de ansiedad, ya sea generalizada, ataques de pánico, fobias, ¿no es cierto?, los diferentes trastornos de ansiedad, siempre les voy a recomendar que ustedes puedan leer los manuales clínicos. Tenemos dos manuales. Uno de ellos, que es más que todo médico, que es el manual del CIE, diríamos, el CIE 10, ¿ya? Ese es uno de los manuales. Pero también está, diríamos, el manual que mayormente utilizamos los psicólogos, ¿no? Que es el DCM, ¿no? En el CIE 10 está, diríamos, la abreviatura de qué código pertenece ese diagnóstico, ¿no? Para eso sirve, más que todo para eso, porque en realidad cuando está ahí, por ejemplo, ansiedad social, ¿no? En el CIE 10, ¿no? O en el CIE en general, lo que vamos a encontrar que es muy abreviado la información. Pero a diferencia de los manuales clínicos como el DCM, ahí está mucho más específico. O sea, yo les recomiendo que ustedes puedan adquirir en algún momento ambos libros. Por un lado, para que puedan tener la clasificación de los códigos y por otro lado, para que puedan tener, diríamos, qué síntomas corresponden para tal criterio. ¿Qué otros síntomas corresponden para tal criterio? ¿Ya? Eso considérenlo cuando ustedes trabajan siempre cualquier diagnóstico, ya sea de ansiedad, ya sea algún diagnóstico, ¿no? De otros tipos, como por ejemplo, diagnósticos que nosotros vamos a ver dentro del diplomado, como por ejemplo los diagnósticos, por ejemplo, en el caso de pacientes con adicciones, ¿no? En el caso de los pacientes con depresión, que también vamos a ver intervención, pero eso lo vamos a ver en el diplomado, ¿ya? A mayor detalle. Listo, estudiantes, nos quedamos ahí, nos vemos la próxima semana y voy a darle el pase al coordinador porque tiene aquí algunos detalles que va a comentarles a ustedes para que puedan, diríamos,
tomar en cuenta algunas consideraciones, ¿ya? Entonces vamos a ver esta parte y gracias a ustedes, más bien porque han hecho que la clase sea muy enriquecedora. Las preguntas que ustedes hacen nutren justamente la participación, nutren muchas veces para poder desplayarnos un poquito más, ¿no? Sé que nos hemos pasado ya unos minutos, ¿no? Bueno, una buena cantidad de minutos, pero ha sido preguntas que ustedes necesitaban, ¿no? Tener claro un poquito, ¿no? Pero recuerden que más detalle va a ser durante el proceso de la formación completa de terapia cognitivo-conductual. Listo, nos quedamos ahí y doy el pase al coordinador. Buenas noches. Excelente, excelente, licenciada, muchísimas gracias. Y sí, bueno, simplemente para cerrar, hay dos puntos fundamentales que comentarles a todos los participantes. Muchas gracias por haberse quedado hasta este momento. Dos cositas puntuales. Primero es comentarles el tema de la promoción para los certificados, quienes aún no han podido quizá obtener el suyo con la promoción anterior que tuvimos, que ya finalizó, del día de ayer hasta el día 23, se está manejando un siguiente descuento que quizá podrían aprovechar. O en todo caso, el segundo punto a reforzar es el tema de los diplomados que algunos por interno me han estado consultando. Bien, ¿con qué quisieran que podamos iniciar? Va a ser súper breve de igual manera ambos temas, con la certificación o con los diplomados. Ok, Susan me dice por ahí con los diplomados. Ok, aquí por interno también me dicen con los diplomados. Perfecto. Perfecto, entonces, a ver, yendo con el tema del diplomado, precisamente con el de terapia cognitivo-conductual, ¿sí? A ver, permítanme un segundo. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Logran ver? Sí, se logra visualizar. Ya, perfecto. Bien, a ver, con los diplomados como tal, no solamente tenemos lo que es el de terapia cognitivo-conductual, tenemos aquí 6 diplomados que estamos por aperturar este mes ya que viene. La mayoría se están iniciando la primera semana del mes de diciembre. Y aspectos generales, indicarles que el programa como tal tiene una duración de 10 módulos, que vienen a ser 10 meses aproximadamente. Son programas muy completos. En el de terapia cognitivo-conductual claramente nos va a estar acompañando la licenciada Ana, bien, que ya va a poder pues ahondar mucho más en estos temitas que estamos viendo que son de mucha utilidad. ¿De acuerdo? Si hay alguien que por ahí esté interesado, se está manejando incluso lo que es una promoción para quienes estén interesados y estén participando de este taller gratuito o en alguno de los otros talleres. La promoción está habilitada hasta el día 25 de noviembre, ¿sí? Así que si desean más información, de igual manera por interno o por el grupo, me indican, pueden tomarle aquí una captura de pantalla a los cursos, a los diplomados, perdón, que estamos habilitando. Bien, y eso es lo correspondiente al tema de diplomados. Ahora, yendo al tema de la certificación del taller como tal, como les estaba mencionando ya, se está manejando ahora mismo lo que es un descuento, que es el siguiente descuento que se está manejando y se va a manejar hasta este 23 de noviembre, ¿sí? Recuerden que a partir ya del día 24 se va a estar manejando lo que es el monto regular, que es de 150 soles. En este momento solamente se está manejando lo que es un descuento de único pago, que sería o vendría a ser de 100 soles con el certificado con envío ya incluido. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda, alguna consulta hasta aquí por cualquiera de los dos temas para poder ayudarles? ¿Alguna duda, consulta por ahí, por favor? ¿Todo claro? Juana, cuéntame. ¿Puede volver a repetir los precios, por favor? Pasa que me llamaron rapidito. Ah, Por favor, repita no te la preocupes. Con pregunta. respecto al tema de precios, lo he indicado más que nada en tema para el certificado. ¿De acuerdo? El certificado, el valor regular es de 150 soles, pero ahorita con el descuento se está manejando una inversión única de 100 soles con el envío del mismo a domicilio. ¿Sí? Ahora, con respecto al tema de diplomados, no he indicado precios. Lo único que les he indicado por el momento
es que se está manejando lo que es un descuento que va a estar habilitado hasta el día 25 de noviembre. Si desean por ahí más detalles, ya sea de precios, horarios y todo eso, me escriben por interno para poder brindarles toda la información correspondiente. ¿Sí? Espero haberte podido ayudar, Rosa, con esa consulta. Juana, Una tienes la mano levantada, sugerencia, cuéntame, profesor, una sugerencia, con todo respeto, buenas noches. La sugerencia es la cuéntame. siguiente. Sí, muy importante todas estas capacitaciones que tenemos y si estoy acá es porque sí, también deseo tener mi diplomado, mi certificado, algo que me avale para mi currículo, ¿no? Pero el detalle es que en mi caso es que todavía no cobro. Y lo que yo quisiera es que todavía, si yo me estoy capacitando, tome mis asistencias y sí o sí, ya pues no, ya de todas maneras yo me voy a pagar, ¿no? El monto, pero que me den es decir, en dos palabras, que me den tiempo para pagar. Es decir, yo escribo mis datos, todo, porque ya he estado también en otra conferencia también de adulto mayor, pero como estoy trabajando, pero todavía no me pagan. Entonces, pero yo también no quiero perderme la capacitación, porque si no escucho, claro que es gratuito, ¿no? Excelente, muchas gracias, es una bendición, pero también importante es tener el cartón, el certificado que nos avale. Y claro, pues no, y lo que yo, como lo voy a repetir, yo deseo a nivel personal y también a nivel grupal, que para mantener el grupo, bueno, nos den un poco de facilidades, pues, ¿no? Porque tú sabes que también para ir juntando, pues, caballero, porque es importante para el trabajo. Claro, claro que Gracias. sí, y en realidad muchas gracias, de verdad muchas Porque gracias, algunos Rosa, por la también, a acotación. saber el precio, ya se van pues del grupo ya, y la cosa es mantener el grupo y las ofertas así para que también todos estemos unidos. Sí, Gracias. claro. De hecho, es muy cierto lo que comentas y agradezco nuevamente tu comentario, tu acotación. De por sí, como se había indicado, tienen la posibilidad de hacer lo que es una separación de su cupo para que mantengan lo que es el descuento. En este caso, si no cuentan con ello, agradecería que me puedan indicar por interno, ¿sí? O ver la forma de poder ayudarles, quizás haciendo un compromiso de pago para los próximos días, ver la forma de poder ayudarles. Yo encantado en realidad de poder hacerlo, pero pues ahí también hay muchas personas que quizás por ahí consultan, se les comparte la información y ya no responden, no hay forma de poder ayudarlos. Sí, no es que seamos adivinos tampoco, pero muchísimas gracias por tu comentario. Te vamos a tener en consideración, claro. Escríbeme por interno de igual manera a través del grupo Sí, para poder muchas ayudarte gracias de la por mejor manera escuchar. posible. Muchas No te gracias. preocupes. Sí me Juana, preocupo ¿alguna porque consulta? yo voy a estar en Ya. otras capacitaciones más y cuando ya me pagan, ahí sí ya pues ya pago, ¿no? Mientras Yape Claro, u claro que sí. otro. Sí, No te profesor. preocupes. De igual Ya. manera, si estás en otros cursos o talleres con nosotros, puedes hacer un Sí. único pago con mi persona, no hay ningún problema, ahí te puedo ayudar con eso. ¿Está bien? Sí, pues porque antes me pagaba mensual, pero también después otras formas de pago es quincenal, pero todo. Pero hoy estoy esperando un dinerito, pues que todavía no me viene ni fin de mes, sino la quincena de diciembre, profesor. Soy sincera en decirle. Pues yo quisiera que yo por internet le voy a dar mis datos, todo mi número de celular, todo mi correo electrónico, todo, para que así, ya pues, ¿no? En el momento adecuado yo ya sí o sí me saco mis certificados, ¿ya, profesor? Gracias. Claro, claro, claro que sí, no hay ningún problema. Ya, profesor. Agradezco mucho en realidad, ¿sí? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta, ya sea de tu parte, Rosa, o quizá por ahí Juana creo que también estaba con la mano Sí, levantada? sí, buenas noches, joven. Buenas En noches, Juana, cuéntame. principio, mil gracias por las capacitaciones gratuitas que nos brindan. A mí me gustaría saber, uno, ¿cuándo empieza la terapia cognitivo-conductual? ¿En qué horarios? ¿En qué horarios? ¿Qué días? Para saber y para tomar la decisión, porque yo estoy también en otros cursos. Por ejemplo, Claro, por los ejemplo, mire, días, para, claro, ya, aprovechando que están gracias. aquí todavía, claro que sí, Juana, muchas gracias también por la consulta. Aprovechando que están aquí todavía, lo referente al programa de terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Ya que es referente también al taller que se está brindando, se va a dar los días miércoles. En este caso, este programa está iniciando el día miércoles 4 de diciembre, en horario de 8 a 10 de la noche, exclusivamente todos los miércoles, ¿sí? Por ahí para que se vayan organizando. Ya saben que cualquier duda o consulta adicional para poder compartirles también el temario, me escriben ya sea por el grupo o por interno para poder ir contactándolos uno por uno. ¿Está bien? Sí, Muy está bien. gentil. Gracias.
Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿hay alguna duda o consulta adicional quizá? Ya, entonces, profesor, bueno, yo y otras personas también que he invitado para que se unan a este grupo, vamos a seguir capacitándonos gratuitamente y en su debido momento, claro que no va a pasar también hasta el otro año, ¿no? Sino este mes ya en la quincena de diciembre, ya vamos a hacer los pagos correspondientes mediante ya. Pero eso sí, para seguir Claro, claro capacitándonos. que sí, no hay ningún problema. Muchísimas gracias más bien por seguir Excelente, capacitándote gracias. con nosotros. Y bueno, creo que eso sería todo de mi parte por el momento. No olviden que el día sábado tenemos la última sesión ya en vivo, ¿sí? Así que para que nos puedan acompañar de igual manera, una vez, muchas gracias por estar hasta este momento. Muchísimas gracias también a la licenciada Ana, que debe estar por ahí también, o no sé si ya se habrá ido, pero ya nos estamos reencontrando el día sábado, igualmente de 8 a 9 de la noche. Hoy ya nos hemos extendido un poquito más, pero ha sido pues en beneficio de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Buenas noches, estudiantes. Muchas gracias por su atención y las preguntas. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao, buenas noches. Gracias, buenas noches. Ay, entonces no quiero apagar.